Buenos días amigos, hoy a petición de un miembro os voy a explicar un problema que a todos en algún momento de vuestras vidas profesionales os ha traído de cabeza, que son los errores. Os explicaré su significado y cómo entenderlos y cómo podemos arreglarlos o prevenirlos. Así que amigos, quedaros hasta el final porque en este vídeo aprenderéis a entender los errores y a corregirlos. Bien, aquí tenemos una hoja, lo cual en la primera parte izquierda tenemos 4 grupos de datos, ¿de acuerdo? Y en la parte derecha tenemos arriba unos datos, abajo un mensaje y otro mensaje con datos. Lo que tenemos en color verde arriba es el mensaje de error que nos podemos encontrar. En este caso aquí hay 4, otro aquí 5, y aquí una función que es una función para, entre comillas, prevenir algunos de los errores que puedan aparecernos. Bien, aquí el primero que tenemos nos dice: hemos encontrado un error de escritura en la fórmula y hemos intentado corregirla a. Esto, ¿cuándo se produce? Se produce cuando en una fórmula o en un condicional o en cualquier función falta algo. O puede ser cerrar un paréntesis, cerrar unas comillas o cualquier cosa de este tipo. Por ejemplo, vamos a poner aquí una función del condicional si, por ejemplo, la celda C10 es menor de 50, punto y coma, o sea, entonces ponme pérdidas. Cierro comillas, punto y coma, en caso de que no se cumpla, punto y coma, ganancias. ¿Qué estamos diciéndole aquí? Le decimos que si C10 es menor que 50, lo que hay detrás del primer punto y coma, que nos ponga ese mensaje. O sea, si la comparación es verdadera, es menor de 50, me pones el texto pérdidas. Detrás del segundo punto y coma, el caso contrario, un caso contrario de que no se cumpla esta condición, que nos ponga ganancias. Y fijaros que yo aquí me he dejado de poner las comillas y el paréntesis final que cierra el condicional sí. Entonces, cuando yo le doy a intro, fijaros que nos da el error que hemos dicho aquí arriba. Hemos encontrado un error de escritura en la fórmula, hemos intentado corregirla a. Cuando Excel detecta que nos falta algo, él ya se da cuenta y nos pide una corrección y nos dice: yo creo que sería esto. O sea, en este caso, fijaros que aquí ya nos lo pone, las comillas y el paréntesis. ¿Desea aceptar la corrección? La aceptamos y ya está. Problema solucionado. ¿De acuerdo? O sea, en este caso, normalmente el Excel ya nos saca este mensaje y nos lo corrige. Por lo tanto, cuando veamos este mensaje, quiere decir que nos hemos dejado algo en la fórmula o en la función que hemos hecho. Otro, las referencias circulares. Referencias circulares cuando hacemos referencia a la misma celda donde está una fórmula. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en este caso? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, vamos a poner esta fórmula, vamos a quitar esto. Aquí nos saca esta fórmula y nos la saca correctamente. ¿De acuerdo? Pero imaginaros que yo le digo también que me sume la misma celda donde está el total, o sea, la E14. Y le digo E14. Me dice: hay una o varias referencias circulares en las que una fórmula hace referencia a sí misma de forma directa o indirecta. Esto puede provocar cálculos incorrectos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos utilizando la misma celda del resultado para hacer un cálculo y eso no se puede hacer. ¿De acuerdo? O sea, eso es un error. No podemos realizar un cálculo consigo misma cuando todavía no tenemos el cálculo. ¿De acuerdo? Por tanto, por eso nos sale este error. Si le damos a aceptar, fijar que nos pone 0. ¿De acuerdo? Cuando encuentra una referencia circular, siempre que si continuamos, nos pondrá un 0. No ejecutará la fórmula, a menos que la corrijamos. ¿De acuerdo? Si ahora la fórmula la corrijamos aquí en la barra de fórmulas, quitamos el más E14, que es lo que está mal, fijaros que ahora sí se ejecuta. Por tanto, cuando nos diga referencias circulares, es que estamos utilizando la misma celda del resultado para hacer un cálculo. ¿De acuerdo? Y esto no se puede hacer. ¿De acuerdo? Otra. Ha indicado demasiados argumentos
para esta función. Por ejemplo, vamos a poner si paréntesis C18 es menor de 50, punto y coma, pérdidas, o sea, haremos lo mismo que antes, punto y coma, comillas, ganancias. Fijaros aquí abajo, de acuerdo, que a medida que vayamos escribiendo, vamos a hacerlo paso por paso para que lo veamos bien. De acuerdo, se nos pone en negrita lo que nos pide. Si, primero la prueba lógica, pues si C18 es menor de 50. Ponemos el punto y coma y ya se nos pone en negrita el valor si verdadero. O sea, en caso de que se cumpla, ¿qué queremos poner? Pérdidas. Hemos dicho, cerramos comillas, ponemos el siguiente punto y coma. Lo siguiente que nos pide, ya nos pone en negrita, valor si falso. Valor si falso. Ganancias, en caso de que no se cumpla. ¿De acuerdo? Y ya está. Si yo ahora pongo otro punto y coma, fijaros que ya no se pone nada en negrita. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estoy pasando los parámetros que me pide. O sea, me ha pedido 3 tipos de parámetros. Uno es la prueba lógica, el valor si verdadero y el valor si es falso. Pero no hay ninguna más. Si yo ahora me excedo y pongo otro parámetro, que me lo invento, pongo punto y coma, comillas, comillas, esto me provocará un error. Cuando le dé al intro, fijaros, ha indicado demasiados argumentos para esta función. O sea, hay un argumento más de la cuenta y él ya me marca cuál es. Fijaros que automáticamente lo marca. Si lo quito y quito el punto y coma, ahora sí que funciona. Por tanto, cuando nos diga que ha indicado demasiados argumentos para esta función, es que hemos puesto demasiados argumentos o parámetros para ejecutar esa función. Y este es el error que nos da. ¿De acuerdo? Otro, el error de referencia. El error de referencia se provoca cuando eliminamos algún dato con el que estamos haciendo un cálculo. Por ejemplo, vamos a poner esto, la celda C22 por la celda D22. Y nos dice que son 1500, igual que aquí, sin ningún tipo de error. Pero yo le voy a decir también que me lo multiplique por este descuento que hay aquí arriba del 10%. ¿De acuerdo? Por la celda I3. ¿Vale? Y me diréis, bueno, no ha provocado ningún error. No ha provocado ningún error, porque el cálculo está bien hecho. C22 por D22 por I3. No hemos hecho ninguna referencia circular como habíamos hecho aquí anteriormente, ni nada. Por tanto, no nos puede provocar un error. Pero, ¿qué pasa si uno de los datos que están implicados en el cálculo desaparece? Y por desaparecer no quiere decir que lo borre, porque si lo borro, simplemente lo que pasa es que el cálculo será distinto. ¿Vale? Vuelvo a poner el 10. Imaginaros que elimino la columna, ¿de acuerdo?, donde está esos datos que hace los cálculos. Marco la columna, botón derecho y le digo eliminar. Aquí tenemos el error, fijaros. ¿De acuerdo? Siempre nos lo pone como un símbolo de almohadilla y encerrado entre admiraciones la palabra ref. O sea, quiere decir que hay una referencia en el cálculo que no está, la hemos eliminado. Y fijaros que en la fórmula ya nos pone que es la última, nos la marca como ref, por tanto, si la quitáramos, evidentemente desaparece. O la otra opción es que volvamos a poner el dato que nos falta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí y modificamos la fórmula. Quitamos el ref, le decimos que lo multiplique por esto, ¿de acuerdo? Y ahora ya vuelve a funcionar. Pero en el momento que le quitamos un valor de referencia es cuando nos da ese error de referencia, ¿de acuerdo? Siguiente error. Un error que nos dice, para ello es necesario que todas las celdas combinadas tengan el mismo tamaño. Vale, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos, por ejemplo, vamos a coger estas dos celdas y las vamos a combinar en una sola, ¿de acuerdo? Solo tenemos una. Y nosotros queremos copiar estas dos, que son dos valores de dos celdas distintas, le decimos copiar, en esta celda combinada.
en cuando le decimos botón derecho y le decimos que pegue los valores, no estamos hablando del pegado total, sino del pegado de valores, porque el pegado total lo que hace, si os fijáis, es simplemente volver a transformar las dos celdas, ahí la combinada, en dos celdas iguales, ¿de acuerdo? Sino el pegado de valores simplemente, y fijaros que nos da el error. Para ello es necesario que todas las celdas combinadas tengan el mismo tamaño. O sea, ¿qué pasa? Que aquí hay dos celdas con dos tamaños y aquí hay una sola. No podemos pasar el valor de 2 a 1. Repito, hablamos de valores, ¿de acuerdo? Nunca el pegado total que pega formato, tipos, valores, todo, sino el pegar los valores, ¿de acuerdo? Es cuando sale este error, ¿de acuerdo? Y por último vamos a utilizar la función SIERROR. La función SIERROR es una función que lo que podemos hacer con ellas, que cuando se nos provoque un error, hacer que ese error no aparezca, ¿de acuerdo? Pero no conviene hacerlo, por ejemplo, en condiciones como estas que hemos dicho aquí, porque si no vemos el error no sabremos lo que pasa, ¿de acuerdo? Sino en errores, por ejemplo, yo lo que he pensado es en la función buscar, en este caso X voy a utilizar, que ya os he explicado en otros vídeos. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro en el que tenemos un código, una descripción, código 5, descripción peras. Y lo que nosotros queremos es que cuando aquí pongamos un código, aquí al lado nos aparezca su nombre, ¿de acuerdo? Para esto utilizamos la función buscar X, que ya os he explicado en otros vídeos, pero bueno, vamos a volver a hacerla. Buscar X, aquí tenemos, lo primero que nos dice, valor buscado. ¿Cuál es el que buscamos? Este, ¿de acuerdo? El código. Punto y coma. Matriz. ¿Dónde lo buscamos ese código? Aquí, ¿de acuerdo? Va desde, en este caso, desde la celda J2 a la J3. Punto y coma. Matriz de vuelta. O sea, ¿qué queremos que nos aparezca aquí, en la celda del producto? Pues lo que haya en la columna K, que es donde están las descripciones, en este caso desde la K2 a la K3. ¿De acuerdo? Y cerramos el paréntesis. Fijaros que aquí si yo pongo en el código 5 aparecen peras. Si pongo el código 4, ya nos sale un error. Pero esto no es que sea un error de la fórmula, porque si yo pongo 5, aparece el producto. Si yo creara otro producto, pues también nos aparecería, ¿de acuerdo? Si yo aquí pongo producto 6 y pongo manzanas, ¿de acuerdo? Vamos a reformular, en este caso sería hasta la J4 y nos devuelve hasta la K4. Si ahora aquí pongo 6, fijaros que sí que aparece. Si pongo 5, aparece. Pero cuando ponemos un código que no existe, es cuando nos da este error. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, una de las formas que podemos utilizar es poner la función SIERROR. ¿De acuerdo? El buscar X ya tiene una fórmula. ¿De acuerdo? Que en caso de que no se encuentre el error buscado, perdón, el producto buscado, que nos ponga un error, ¿de acuerdo? Punto y coma, error. ¿Veis? Y ya nos aparece. Pero para el caso de esta función, para poder explicaros la función SIERROR, vamos a omitir esto. Entonces, ¿cómo lo podéis utilizar? Pues sería poner, después del igual, antes de la función buscar X, poner si punto error, aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? La función, y después del punto y coma, como nos dice aquí, el valor SIERROR. O sea, ¿qué queremos que poner en caso de que dé un error? Pues producto inexistente. Por ejemplo, cerramos comillas, cerramos paréntesis. Y ahora, si yo pongo el 6, me pone manzanas, si pongo el 5, me pone peras, y si pongo el 4, producto inexistente.
O sea, la función si-error nos permite, por decirlo de alguna manera, prevenir y poner un mensaje en caso de que se produzca un error. ¿De acuerdo? Lo podemos utilizar con cualquier función, ¿eh? O sea, yo lo he utilizado con la función buscar X porque es la que se me ha ocurrido en este momento utilizar. Pero cualquier cosa o cualquier función que nos provoque un error, nosotros podemos utilizar la función si-error y ponerle un mensaje. De esta manera, cuando salga ese mensaje de error, en lugar de salir el error, saldrá el mensaje que nosotros hemos programado previamente. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es todo en concepto a los principales errores. Hay más errores en Excel, pero los principales que en el 99% de las veces suelen aparecer en nuestras hojas de cálculo. Y aquí tenéis su significado, cómo podéis arreglarlos y cómo podéis utilizar la función si.error para poner vuestros propios mensajes de error. ¿De acuerdo? Bien, si el vídeo os ha gustado, darme un me gusta, como siempre os digo, y compartir con más personas este vídeo para que conozcan esta función. Y recordar suscribiros y darle a la campanita para seguir subiendo vídeos al canal. Abajo en la descripción os dejo el link de mi web, donde os podéis descargar gratuitamente plantillas de Excel que voy subiendo constantemente. Muchas gracias, amigos.